El tema mío es Génesis 3 del 1 al 5. Es algo súper cortico. Hice lo posible pues como para que me demorara un poquito. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que Dios es el que nos permite estar aquí reunidos. Padre maravilloso, damos gracias Dios por esta oportunidad tan grande, Dios, de poder compartir la palabra, por esta oportunidad tan grande, Dios, de poder, Dios, hablar de ti, Señor. Gracias Dios por mi vida, gracias Dios por la sabiduría, gracias Dios por la salud, por el amor, por la capacidad, por la fuerza que me has dado, Señor. Gracias Dios por mi vida, por mis seres queridos, por mis hijas, Dios. Gracias Dios porque desde el vientre me tomaste, Señor Dios, como una hija suya, Señor. Hoy, Padre precioso, una vez más pongo mi vida en tus manos, Señor Dios, que lo que tú empezaste lo terminarás, Dios. Padre, te doy gracias, Dios, por cada participante, Dios, en este grupo, Señor. Gracias por este día, gracias por este momento. Gracias, Dios, por la familia de cada participante, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que provees, porque tú eres el que da vida, porque tú eres el que da salud. Gracias, Dios, porque tú eres el que das el alimento, el vestido, el calzado, Señor. Gracias porque tú eres Dios el que cierra puertas, pero también abre puertas, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada proceso que cada uno hemos vivido durante todo este tiempo, Señor. Gracias porque a través de los procesos, Dios, es que aprendemos a madurar, aprendemos a confiar en ti, Señor. Gracias por tanta misericordia, por tanto perdón, por tanta verdad que nos has dado, Señor. Gracias, Dios. Gracias, bendito Dios de los cielos, por permitirnos conocernos de un extremo a otro extremo los unos a los otros, Dios. Gracias por esa verdad, gracias por esa misericordia, Señor. Oramos y pedimos, Dios, por la necesidad que haya en cada uno de los que estamos en estos grupos, Dios. Oramos y pedimos, Padre Santo, porque seas tú, oh Dios, extendiendo sus manos, Dios, sanando aquel que necesita un milagro suyo, Señor. Oramos, Dios, también por aquellos que necesitan, Dios, un milagro en la economía, un milagro en la familia, un milagro, Dios, en las finanzas, un milagro, Dios, en los estudios, un milagro, Dios, en el hogar, en los hijos, Dios amado. Oramos, Padre Santo. Que seas tú, oh Dios, quien escucha nuestras súplicas, nuestros ruegos, Dios. Seas tú el que nos enseña a confiar en ti, el que nos permite enamorarnos de ti, Señor. Seas tú, maravilloso Dios, el que nos permite tener ese amor, esa pasión por la palabra, el que nos permite, Dios, conocer de ti día tras día, maravilloso Dios. Gracias por ese amor y esa fidelidad, Señor. Ponemos este estudio en tus manos, Señor. Seas tú obrando en mí y en cada uno de los que estamos aquí conectados, Dios, abriendo nuestros ojos, Dios, nuestros oídos atentos a su voz, bendito Dios de los cielos. Amén y amén. Dice la palabra en Génesis 3:3, no, en Génesis 3 del 1 al 5. Como título, la caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eh, la serpiente, el animal más astuto de todos los animales salvajes. Vemos acá que Dios hace como esa diferencia del grupo en el que estaba la serpiente y era los animales salvajes porque pues hay animales domésticos y también inofensivos. Entonces, cierto día le preguntó a la mujer, cierto día le preguntó a la mujer, ¿quiere decir que ella estaba
rondando o estudiando por algún tiempo a Eva. Entonces dice que cierto día le preguntó a la mujer, quiere decir que la serpiente llevaba tal vez estudiando a Eva algún tiempo, mirándola, pues como prestándole atención cuáles eran como las dudas o las preguntas tal vez que tenía Eva respecto al fruto, si lo comían o no lo comían. En Apocalipsis, alguien por favor que me ayude con Apocalipsis 22. Yo lo tengo, te lo leo. Sí, porfa. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos diferentes nombres que tiene Satanás, ¿no? Dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, entre otros. La pregunta mía y Rafa, para ti o para, bueno, la persona que quiera contestar es, cuando la palabra de Dios dice que lo encadenó por 1000 años, ¿la palabra de Dios está hablando ahí del pasado, del presente o del futuro? Bueno, después de que venga la tribulación, va a venir Yeshua y va a establecer un reino milenial. O sea, va a establecer eh, su reino por 1000 años. Y al término de esos 1000 años, va a soltar a esa serpiente, a ese dragón, y va a terminar completamente con él. Entonces, a lo que se refiere Apocalipsis es precisamente cuando termina ese reinado de Yeshua milenial, bueno, más bien al periodo que Yeshua va a reinar por 1000 años y, y Satanás no va a poder, no va a tener ninguna actividad. De hecho, Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite, pero no va a tener actividad, va a cesar la actividad de Satanás y después va a ser soltado para ser terminado definitivamente. No sé si alguien quiera opinar o tenga alguna otra versión. Creo que nadie. Ok, O Rafa. confirmar, creo que no. Listo. Gracias, Rafa. Sí, tenía mis dudas si eso ya había pasado o va a pasar en el futuro. La serpiente puso en duda a la mujer preguntándole. Dice la palabra de Dios que era astuta. Astuta me imagino, yo vuelvo y repito, que quiere decir que ella llevaba su buen tiempo estudiando a Eva. Dice, la serpiente puso en duda a la mujer preguntándole, ¿de veras? Dios le dijo, no verás, no deberás comer del fruto de ese árbol. Sin dudarlo, Eva se atrevió a darle la explicación a la serpiente y no tenía por qué hacerlo. Y le dijo, Dios dijo, no comerás ni tocarás del árbol que está en medio del Edén. Pero la serpiente astuta tocó el lado de Eva que él quería y la mujer entró en un tema del cual se deleitó de una vez. El tema llamó su atención, fue seducida inmediatamente a tal punto que todo lo vio atractivo y la serpiente puso en duda la palabra de Dios, porque dijo que era mentira que moriría y comió del fruto. La mujer, una vez deleitada en el nuevo conocimiento, le dio del fruto a su esposo y su esposo comió. Creo que en el momento, lo que yo leí y estudié, en el momento que Eva come del fruto, estaba sola con Satanás. Adán no estaba ahí. Él en algún momento llega. La palabra no explica que Adán le haya preguntado a Eva qué era. Eva tampoco le da una explicación a Adán sobre el fruto que estaba comiendo. Simplemente, pues, Adán coge, lo recibe y lo come. Pues eso fue lo que yo entendí. Y Dios había dicho dos cosas en Génesis 3:3. No debes comerlo, pero tampoco tocarlo porque morirán. Dos cosas les había dicho tanto a Adán como a Eva. No deben comerlo, pero tampoco deben tocarlo. En Génesis 2:17, alguien por favor que me lo ayude a leer, Yo, porfa.
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Dios ya lo había dicho, no comerán de ese árbol, pero Eva lo comió olvidando que podían morir, sin importar las consecuencias. Una vez y muchas veces somos como Eva, cuando la tentación está frente a nuestros ojos y teniendo el conocimiento lo hacemos igual que Eva. Nos dejamos seducir aún por la serpiente antigua. ¿Y de qué manera? Cada uno pues en su corazón sabe en qué somos débiles, en qué nos dejamos llevar, aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios y aún leyendo esto una y otra vez. Pero Eva fue seducida por la serpiente. Se le olvidó lo que Dios le había dicho. No hablaba Dios de una muerte natural, sino que de una muerte espiritual, cosa que Eva no entendió o no quiso aceptarla por la tentación. Ahí no sé qué le pasó a Eva, si en ese momento se le olvidó lo que Dios les había dicho y se dejó seducir por lo que la serpiente le estaba proponiendo en ese momento. Creo que toda la atención de Eva estaba dirigida a lo que la serpiente le estaba hablando, lo que le estaba diciendo. Ya había entrado en su corazón la desobediencia y el pecado. No quería ser gobernada por Dios, sino por sí mismos, ya que las palabras de la serpiente habían seducido el corazón de la humanidad. Desde el momento que Eva come el fruto prohibido, ya todos por esa desobediencia nacimos y seguirán naciendo con el pecado. Todo por la tentación, todo por querer saber algo más allá. Yo hoy que estudiaba este tema me preguntaba y me decía, nosotros a pesar de que ya no somos niños, somos adultos, desde pequeñitos, desde que nacemos ya tenemos esa, esa maldad en nuestro corazón y esa necedad, esa terquedad. Cuando son niños, en el caso de una de mis sobrinas, cuando era muy chiquitica, ella le encantaba coger un cuchillo de la mesa y meterlo en la toma de la corriente. Y uno la veía como era que saltaba lo más de bueno y uno le decía no lo haga y ella más lo hacía. Y aún crecemos sin importar la edad que tenemos. Y Dios nos habla. Un ejemplo, no murmure, no critique. Y aún lo seguimos haciendo. Somos como niños pequeñitos. A pesar de los años, no maduramos. Seguimos fallando en ese sentido. Seguimos siendo como Eva. Conocemos la verdad, pero no lo obedecemos del todo. Y en alguna cosa tenemos que fallar como personas. Y nos pasa a diario y nos pasa pues prácticamente todos los días. No sé si alguien quiere aportar, quiere ayudarme con algo que pues de pronto yo no esté explicando. A ver, yo creo que varios de los que estamos aquí no estamos de acuerdo con algo que comentaste. Uy, dímelo. ¿Quién le dice, por favor? A ver, ¿quién le dice? ¿Quién se anima? Están muy callados. Bueno, tú, Rafa, entonces. A ver, ¿quién se anima? ¿O están de acuerdo con todo lo que dijo Miriam? Alejandro, que está bien escondidito, ¿no se anima? Yo, yo tengo una observación, no sé si te refieres a esa. A ver, Eh, Martita, por favor. eh, pues tengo unas preguntas antes, pero es para primero esta pregunta, que dice Ujú. que Adán no estaba ahí, que Eva estaba sola. En la Biblia hay una palabra que usa ahí que es imá, que quiere decir con ella. Estaba Adán con Eva. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que Adán no intervino en nada, absolutamente en nada de la conversación que estaba teniendo, ay, perdón, de la conversación que estaba teniendo Eva con la serpiente. Y lo otro es que en la palabra del Señor
no dice que estaba prohibido tocar el fruto, era comerlo, dice comerlo. Y ella tal vez, porque en el capítulo 2 esto se lo dice el Señor es Adán, ella tal vez interpretando, o Adán se lo había dicho, que es como hacer un cerco ahí, una protección para que no vaya a cometer el error, entonces le puso más, ni lo toque. Tal vez ella al tocarlo y ver que no pasa nada, dijo, pues si no pasó nada ahí también puedo comerlo. Entonces yo pues capté esas dos cositas, no sé si son o no son. A ver, gracias Martita, y muy bien hechas los comentarios. Tienes toda la razón. Dijo Miriam que desde niños nacemos con el pecado en nosotros. ¿Sí dijiste eso, verdad, Miriam? Sí, señora, sí. Digo, pueden diferir de lo que yo voy a comentar y si difieren lo dicen, por favor, pero esa es una doctrina católica, ¿sí? Que todos traemos, dicen, el pecado original, pero si nos vamos a lo que dijo Yeshua, dice que de los tales, refiriéndose a los niños, es el reino de los cielos, ¿sí? Así es que cuando somos niños, somos inocentes. Y conforme vamos creciendo, tal vez vamos percibiendo, captando ese Yetzer Hará, esa influencia espiritual, y entonces nos dejamos seducir como Eva y Adán, y entonces entra en nosotros esa acción a desobedecer, porque el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? La desobediencia, ¿sí? El Señor les dijo, de ese árbol no pueden comer, y ellos desobedecieron y fueron, primero escucharon, seguramente se pararon frente a ese árbol, sí, que era codiciable, y lo vieron, lo desearon, y por eso la serpiente los puede tentar. Pero lo que yo sostengo, pero les repito, podemos diferir, es que no nacemos con el pecado. O sea, aunque eso es muy discutible, ¿sí? Porque dicen, es que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y ese es el pecado original. Y entonces ya estamos concebidos en pecados. Espérame, el sexo, ¿sí? Fue creado por Dios. Y el sexo nos llama a deleitarnos con nuestra mujer, con nuestro esposo, ¿sí? Y inclusive el Señor nos manda a reproducirnos, ¿sí? Inclusive tiene una intención las relaciones sexuales y lo podemos disfrutar. Entonces, no sé si alguien difiera en algo o algunas cosas, pero por favor, 2 o 3 den su opinión. ¿Qué han escuchado acerca del pecado original? Yo lo entiendo como una doctrina católica. A ver, ¿quién se anima? Pues Rocío, mira, puede ser. Rafa, yo creo, bueno, qué pena volver otra vez a intervenir. Yo creo que la tendencia del ser humano sí es al mal. A un niño desde pequeñito tenemos que enseñarle a obedecer, a hacer las cosas bien, ¿cierto? Porque si lo dejamos a su libre albedrío, pues sabemos que, como ella decía, va a hacer las cosas mal, siempre su palabra es no, siempre va a tratar de llevar la contraria, pues si no está instruido y enseñado en la palabra del Señor. Por eso dice que le enseña al niño en la casa, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando va a salir, cuando viene, a todo momento enseñarle, para no darle la oportunidad de que Satanás pues lo vaya pues
hasta el momento en que el niño hace su primera edad y todo eso, como dices, es inocente, ¿cierto? No hace las cosas con la malicia sabiendo que lo que va a hacer mal, sino es como tentando, como aprendiendo, como haciendo, hasta que llega más o menos la edad de los 10, 11 años, que dice que ya razonan, ya son conscientes de lo que están haciendo. Pero que hay una tendencia hacia el mal, pues la palabra del Señor dice que el corazón del hombre siempre tiende al mal, que engañoso y perverso es el corazón, ¿no? Creo yo. Sí, nada más que yo creo que en la niñez no, ¿eh? Me puedo estar equivocando, pero creo que en la niñez no. Ya después sí empieza a haber esa inclinación al mal, pero creo que cuando nace y sus primeros tiempos de vida no lo hay, ¿no? Pero vaya, y qué bueno que interveniste, Martita, no te disculpes por haber intervenido, porque para eso estamos aquí. Y Buenas Rocío levantó la noches mano. Perdón, para todos. primero Rocío, que levantó la mano, y luego Margarita. Bueno, Gracias, Margarita. Bien, hermanos, buenas noches a todos. Shalom. Yo pienso que los niños, desde que tienen contacto con la mamá, ellos ya tienen una conducta reflejada en su modo de ser, sin que lo trabajen como tal, porque al niño hay que enseñarle. Desde pequeñitos hay que enseñarles, y a la edad de 2 años, ellos saben de alguna manera saben lo que están haciendo, si están haciendo algo bien o no lo están haciendo bien, porque es la madre y el papá que los debe de conducir a que deben de obedecer. Y si un niño se le enseña desde esa edad a que no deben tener, o sea, las cosas mínimas que hay en casa, no quiero decir que ya tengan pensamientos malos, porque no los tienen, sino la conducta que ellos pueden formarse si no sabemos educarlos desde pequeños, a que deben de tener si van a jugar, pues saca juguetes, hay que meterlos. Los zapatos hay que dejarlos en un lugar, las calcetas hay que levantarlas desde la edad de 2 años. Y ellos entienden cuando algo no está del todo bien, se dan idea, se dan cuenta. Eso es hablando de los niños. Y hablando del ser humano, pues si Dios, como dice Rafa, que Dios hizo la relación sexual para deleite de la pareja entre esposos, siempre y cuando esta pareja sean esposos, y antes de ejecutar esta relación sean bendecidos por una unión. Pues yo en toda mi vida he escuchado, no, pues yo me casé por las dos leyes, que es por la ley del hombre y por la ley de lo espiritual, ¿sí? En este caso, la ceremonia que se hace cuando una mujer y un hombre se casan, entonces ahí ya se puede realizar esta práctica de la relación sexual. ¿Por qué? Porque ya tenemos la bendición de nuestro padre, y además ya hay un documento de que el hombre extendió también, ¿sí? El problema es cuando nos salimos de ese régimen y empezamos a tener relaciones sin estar casados. eh, Pensamos que la sociedad no se va a dar cuenta, pero a nuestro Señor, a Él no lo podemos engañar. Entonces ahí Sí, viene la Rocío, desobediencia. bueno, ahí qué bueno que lo aclaraste, porque sí, si tú no estás casado, pues es fornicación. Y si Así estás es, casado y tienes relaciones con otra persona, eso es adulterio. Y así es, todo eso para está allá. señalado por la instrucción, ¿no? Obviamente hablamos de relaciones sexuales dentro del matrimonio. Sí, Así es, claro, para allá iba. así es. Por eso digo yo que cuando se hace algo correcto, Dios bendice, siempre y cuando lo hagamos como Él quiere que lo hagamos, que no salgamos de ese régimen que Él nos está dando desde un principio. Y bueno, ya nosotros como adultos, pues a veces nos salimos de la tangente, ¿no? No sé qué nos pasa, en un ratito nos entra la carne, como quien dice, o sea, empezamos a pecar, y es cuando, al fin y al cabo, que no se van a dar cuenta. Bueno, quizá mi esposo no, pero nuestro Señor, Él sí se da cuenta.
Entonces, Así es. es lo que yo quería participar, ¿sí? En que Gracias, siempre debemos Rocío. tener mucho cuidado en ese aspecto. Así es, gracias. Sol, adelante, por favor. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches, Eh, Sol. bueno, yo quería participar porque me parece que la pregunta fue que si nacemos con el pecado. Y bueno, yo creo que nacemos con la maldad. Nacemos con la maldad porque yo lo he visto que aún en los niños pequeñitos que todavía ni siquiera saben lo que hacen, intuyen cuando algo no les molesta y aprenden a conocer a los padres más rápido que nosotros a los hijos, porque el niño sabe que llora y se le tiene que atender y empiezan desde pequeñitos sin que le instruyas nada a ellos a diferenciar entre lo que les agrada, entre lo que no les agrada, entre lo que les molesta, entre lo que no les molesta. Y ya cuando van creciendo, los mismos niñitos empieza la malicia, aunque no saben ni lo que significan las cosas, pero saben que al decir una cosa a su amiguito, su compañerito, 2, 3 añitos, saben que lo que están diciendo no es correcto, o hablando, ¿no? O haciendo. Entonces, tal vez no nacemos o nacemos puros, limpios, pero hay algo que pasa que en nuestro interior que yo creo que cada quien trae como que una especie de carácter, una especie de información o chip o llámesele como se le llame, en la que los niños actúan de muy distintas formas. Hay niños que desde pequeñitos, desde las primeras muestras de su carácter, ya están mostrando maldad. Y hay otros niñitos que pues no. Entonces, nacemos con el pecado porque pues eso se nos instruyó a través de a lo mejor de una iglesia, pero no tanto con el pecado, sino con la maldad de nosotros en nuestro instinto. Yo alguna vez escuché a Joseph y a mí me pareció bueno eso, que por ejemplo a nuestros hijos no les enseñamos el mal, ellos solitos lo aprenden. Y sin embargo, enseñarles a hacer lo bueno es en lo que nos tenemos que enfocar, porque eso es lo que les cuesta trabajo aprender. Y cuando tú estás instruyendo a un niño, generalmente lo bueno, lo que debe ser, te ponen muchas trabas, les cuesta trabajo, no lo pueden hacer. En cambio, algo malo, pero sí, en segundos se lo aprenden y lo hacen. Entonces, pues yo creo que tal vez no con el pecado, pero sí con un instinto de maldad en cada ser, ¿no? Tanto de maldad como de bondad. Y bueno, Sí, nada sí, más eso quería seguramente, Sol, comentar. lo podríamos llamar a veces ADN, ¿no? Pudiera ser, Pudiera ser, ¿no? exactamente, Que ahí ya traemos por ahí, la información. exactamente. Ajá. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque el tema está bueno. Yo rapidísimo, rapidísimo. Acabo de encontrar una definición donde si nacemos malos o no. Y dice que no existe un consenso sobre si el ser humano nace intrínsecamente malo, bueno, o si la maldad es elección o se adquiere con el tiempo. Entonces, aquí lo que está tratando de entender es que la maldad es una elección que se va adquiriendo conforme van pasando los años. Y dice que eh, los seres humanos nacemos naturalmente egoístas y en competencia, lo que conduce a un estado de guerra natural para evitar la autodestrucción. O sea, yo estoy tratando de entender que todo esto es una naturaleza que la traemos y que ya depende de nosotros si la desarrollamos o no, ¿no? Bueno, es lo que yo acabo de entender, no sé. Tal vez esté. Gracias, Charo. ¿Alguien más? Buenas noches Obvio. para todos. Hola, Nael, sí. Yo pienso que si la Iglesia Católica fue la que, pues, está escrito que nosotros traemos el pecado original de Adán y Eva, y no, nosotros nos vamos contaminando poco a poco
en el transcurso del camino, porque de verdad los niños nacen puros y si, como dice la palabra de Dios, y si los niños heredarán el reino de los cielos, entonces porque los niños son puros. Lo que pasa es que con el tiempo se van contaminando, a los 2, 3, 4 años, 5 años van a empezar a contaminarse de todas nuestras acciones, de todo lo que nosotros hacemos. Entonces ellos se van contaminando poco a poco. Esa es mi opinión, no sé. Gracias, Anael. Sí, como lo leyó Sharo, o sea, la verdad es un asunto muy polémico en el que no nos vamos a poner de acuerdo. Esa es la realidad. Y lo único que sí es que la doctrina católica, y no es por hablar mal del catolicismo, la mayoría de nosotros venimos de allá, sostiene que el pecado original es el que traemos por el pecado que cometió Adán y Eva, ¿sí? O sea, dice, ese pecado que ellos cometieron trasciende a cada uno de los seres humanos, ¿sí? Entonces, en eso, esa es la doctrina del pecado original. Yo creo que todas las opiniones que aquí están tienen algo, de verdad, ¿sí? Y ya cada quien nos iremos formando nuestro criterio y podemos seguir estudiando individualmente ese tema, ¿no? Porque pues es muchísimo, harto interesante. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo opino y pienso que es una doctrina que nos han tratado de inculcar desde la enseñanza en la fe católica. Y tan es así que de alguna manera realizan un bautizo para los niños para quitarles el pecado, ¿no? Entonces, ¿a qué pecado se refieren? O sea, si la tendencia del ser humano en los genes es buena o es mala, eso lo vamos a ver con el tiempo, por la educación de los padres, por la formación en la que los lleven de la mano, y eso de alguna manera, pues a mí me da a entender que el ser humano nace sin malicia, pero lo que lo cambia, lo que modifica su forma de ser, es la educación. Y bueno, la Iglesia Católica en ese sentido siempre ha insistido en el bautismo, inclusive aun cuando no te bautizaron de niño, que te bautices de grande bajo las normas que ellos tienen, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, Pedro. Gracias. Bueno, Entonces, Rafa, ahora sí. Margarita, perdón, se me olvidó que No, habías, tranquilo. perdóname. Referido a lo que estaba diciendo Pedrito, yo tengo una pregunta para hacer, ¿sí? ¿Qué decían antes cuando estábamos en el catolicismo? Decían que tocaba mandar bautizar a los niños cuando recién nacidos, porque si se morían, ellos se iban para la oscuridad, ¿sí? Y eso es una gran mentira porque ahorita, pues, uno leyendo la palabra de Dios, y como dijo una hermana, si de ellos heredan el reino de los cielos cuando mueren pequeñitos, entonces uno se cuestiona ahorita porque dice, bueno, como antes decían que un niño cuando se moría así chiquitico y que no los mandaban bautizar, ellos se iban para la oscuridad. Y es una gran mentira, pues según lo que yo he leído en la palabra de Dios y todo, porque un niño se muere y es un ángel de Dios, ¿sí? Por lo que estábamos hablando, estaban diciendo ahorita la hermana, si es un niño que nace sin pecado, pues el pecado por ahí de los padres nomás, pero ni en eso, ¿no? Un niño chiquitico, ¿qué pecados puede tener? Recién nacido. Un niño recién nacido yo no creo que tenga pecado, ¿sí? Entonces, ese era mi comentario que yo tenía y pues me cuestionaba por eso, porque yo decía, pero, ¿sí? Gracias, Entonces, Margarita. Gracias. Sí, creo que podemos tomar de todas las opiniones. Lo que dice Sol a mí me llama mucho la atención en relación al ADN que traemos, ¿no? Pero creo que
ya caemos en en pecar cuando ya tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que antes no, pero repetimos, esto es muy polémico. Adelante, Rocío, por favor. Sí, Rafa, como bien lo comentas, esto es muy polémico. Y por ahí escuché, dijeron, bueno, ¿yo qué culpa tengo de lo que hizo Eva y que ahora lo estoy pagando, ¿no? Ella fue la que cometió el pecado y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Pero como lo hemos estudiado, tenemos una inclinación al mal, ¿sí? A lo mejor cuando es bebito no tiene tanto el conocimiento de lo que es bueno y malo, aunque ahora últimamente las generaciones están tan despiertas que desde a tan corta edad ya empiezan a manifestar ciertas características, ciertas acciones que pues ya nos empiezan a demostrar que tienen cierta tendencia a caer más fácil en las tentaciones, en las maldades de niños a tan corta edad, y no se diga ahora en estas generaciones, pero no es tanto de que el niño tenga el pecado, tiene la tendencia, ¿sí? Pero el entorno es el que lo hace que cometa esas faltas. Y faltas tan graves que ahorita le comentaba Alejandro, hay niños que a tan corta edad ya han cometido faltas graves que ni una persona de mayor edad ha hecho. ¿Pero por qué? Traemos la tendencia, pero todo nuestro entorno nos contamina. Y si nacemos en un hogar donde no está la instrucción, donde no está lo que hemos llamado el temor a Dios, pues ese niño a muy corta edad va a ser pues cosas muy graves, va a cometer pecados muy delicados, que ahorita nos sorprende que hay niños así, que ya han cometido cosas terribles. Entonces, esa era mi aportación. Gracias, Rocío. Fíjense que yo creo que esa doctrina del pecado original es porque también la escritura decía que el pecado de los padres podría llegar hasta la tercera, cuarta generación. Pero cuando vamos a Jeremías 31, ahí también cuando se habla del nuevo pacto, allí se establece, dice, he aquí, déjeme ver, dice en el verso 29 del capítulo 31 de Jeremías, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, ¿sí? O sea, eso se decía antes, por eso si ya no se dirá más, los padres pecaron y los hijos sufrieron las consecuencias. Dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera, ¿no? Ahí ya es algo individual. Y también no nos preocupemos de más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la solución a todo esto. ¿Cuál es? El Señor dejó su instrucción, ¿sí? Y su instrucción es el antídoto para irnos para poder vencer, mejor dicho, esa inclinación al mal, ¿sí? Si nosotros tenemos la instrucción del Señor, vimos la semana pasada cuál era el árbol de la vida, ¿no? Y llegamos a la conclusión que el árbol de la vida, que era la palabra del Señor, ¿sí? Yeshua. Entonces, nosotros tenemos ese antídoto que va a hacer que esa inclinación la podamos vencer con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues educar a nuestros hijos. Y miren, cuando educamos a nuestros hijos, inclusive los podemos educar en la instrucción y les podemos dar buen ejemplo. Y ustedes no me van a dejar mentir que aún así, a veces hay muchos problemas con algunos hijos, ¿no? Entonces, creo que le paramos aquí. Gracias porque participaron muchos. De eso se trata. Y dejemos que siga Miriam, porque si no se nos va a dormir allí. No, qué bonito, Rafa. De eso se trata.
definitivamente lo que uno pues todavía no entiende. Están todos para poder dar su opinión y pues para mí es algo nuevo, la verdad. Siempre tenía esa idea de que nacíamos con el pecado debajo del brazo. No mentiras, que nacíamos con el pecado, pero como decía Florecita, una cosa es el pecado y otra es la maldad. Y también yo llegué a aceptarlo. Eso fue lo que nos enseñaron en las antiguas iglesias donde estuvimos, porque en algún momento cuando yo tuve mi segunda hija, la mayorcita tenía hasta ahora año y casi 3 meses. Y la niña, la pequeñita, llegó a la casa con días, como con 3, 4 días de nacida, y la mayor sacó un carro grande y se lo puso en la cara tan pequeñita de año y 2 meses. El primer día, el segundo día le puso un balonazo, pero me la hacía llorar, cosa tremenda. Y como al cuarto, quinto día, en algún momento me bajé y la dejé a la niña pequeñita en la mitad de la cama sobre una cobija térmica y la otra, la mayorcita, estaba jugando. Cuando fue que yo escuché el totazo de la vida y me subí, claro, la niña me la había jalado de la cobija y me la había botado al piso. Entonces, que yo decía, tan pequeñita esta niña, Dios mío, y con esta actitud tan terrible, celos, lo que sea, y que ella se crió solita, la mayor, no habían más niños a su alrededor, sino que era sola. Entonces, yo decía, pues sí. Basado en ese testimonio que yo personalmente viví con mis hijas, sí, nacemos con el pecado, con la maldad ya, porque pues, ¿qué va a pensar uno que una niña de 1 año y 2 meses va a hacer una cosa de esas? De ahí en adelante me tocó pues ponerme como que una arriba y la otra abajo, porque en esos tiempos la habitación quedaba arriba y la cocina y el baño quedaba abajo, entonces siempre me tocaba llevarme la mayor para abajo porque no la podía dejar con la pequeñita. Y pero bueno, chévere saber estos temas, chévere tener ese conocimiento de que no nacemos con el pecado. Y lo mismo que Rafa acaba de explicar respecto a el pecado que comete uno, no arrastran a nuestros hijos, ya es de acuerdo a lo que cada uno haga. Gracias a todos de verdad por su opinión y pues creo que algunos quedamos con dudas, pero pues para eso estamos, para aprender. Alguien por favor que me ayudes con Juan 44. Mientras alguien busca ese versículo, decía Martica algo que en la Biblia dice que en la versión de ella dice que no dice que no tocaréis. Yo me puse hoy a buscar diferentes versiones y pues en esta Biblia católica encontré, yo lo puse lo envié al verso por verso y dice, más del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque moriréis. Entonces, ahí pues yo me basé, fue en esa, no sé. Sí, de acuerdo, Miriam, sí, las traducciones son diferentes y sí, por Sí. eso lo comentabas, ¿no? Porque en tu versión así está. Déjenme decirles que estaba escuchando un estudio el fin de semana y analizando Levítico 23, decía esta persona que cuando lees el hebreo, el Señor habla de mis tiempos y sus tiempos, hablando de las festividades. Separa las festividades y en una dice mis tiempos y en otra dice sus tiempos. Y eso en casi ninguna versión de las que tenemos es traducido. Entonces, así nos encontramos muchas cosas y que por eso es bueno andarle investigando. Pero sí, entonces la tuya tiene tanto no tocar como no comer, ¿verdad? Ajá, Ok. sí. Y si alguien ya tiene Juan 8:44, y si no, lo leo. Leo. Por favor, Sol. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. No pensó en la muerte,
sino que le creyó a la serpiente dejando la verdad de un lado para seguir a Satanás. Eso fue lo primero que pues prácticamente Eva hizo. Eva no sé, en ese momento no pensó, no se acordó, no obedeció lo que Dios le había hecho, sino que pues prefirió creerle a la serpiente dejando la verdad de un lado por seguir a Satanás. Ya que actualmente eso es lo que está pasando, muchos conociendo la verdad hacemos lo que Eva hizo, ya que el deleite por el mundo es atractivo, nos seduce, nos atrae a tal punto que nos olvidamos de nuestro eterno Dios. Lo que pasó hace ¿cuántos años? Sigue pasando, sigue pasando, así como en algún momento a Eva se le olvidó cuando empezó el diálogo, la charla con la serpiente, a ella se le olvidó lo que Dios le había dicho. Y si estaba ahí Adán, igualmente, él se hizo el sordo. Le pusieron como que todo el cuidado a lo que la serpiente les decía y se dejaron llevar por lo que ella les estaba contando, olvidando la verdad de Dios y dejándola a un lado. Y actualmente nos pasa, depende de donde estemos, depende cómo estemos, si estamos airados, si estamos enojados, nos olvidamos por algún momento de la vida de todo lo que Dios nos dice, que no lo hagamos y pues decimos aquí en Colombia, nos salimos de nuestros trapitos y prácticamente hacemos lo que queremos, aún teniendo el conocimiento y la verdad de Dios. Cuando algo nos gusta, cuando sea lo que sea, si me gustó esta camisa y es muy escotada, me siento bien, me la pongo, a pesar de que nosotros debemos dar testimonio. Cómo somos en casa cuando gritamos a nuestros hijos, las que tienen esposo, los que tienen esposa, cómo le hablamos a nuestra pareja, cómo somos, hacemos lo mismo, entonces pues no hay diferencia entre lo que Eva hizo y lo que nosotros seguimos haciendo a pesar de conocer la verdad de Dios. El deleite del mundo es atractivo, no podemos decir que no, porque no sé, cada uno tiene debilidades, cada uno tenemos un pasado, cada uno llevamos algo por lo cual luchamos cada día para dejarlo. Yo tuve un proceso muy duro y fue la debilidad fue mi mente, mis pensamientos, hasta tal punto de llegar y pasar noches casi despierta en vela por lo mismo, porque la mente, si yo me despertaba en algún momento, la mente empezaba a arrastrarme, a pensar y a pensar y a pensar. Yo decía, Dios, yo no entiendo yo cómo no me he vuelto loca, porque pienso de día y pienso de noche. Y en algún momento como que le hice par y yo dije, Dios, por favor, ya no más, someta mi mente, mis pensamientos, Dios, a sus pies y permítame ser libre de este espíritu, de esta esclavitud que me arrastra día tras día, Dios. Y he estado en ese proceso donde la semana pasada, la verdad, me acordé de que si me despierto en las noches, no, mi mente está quieta, mi mente está dormida. Y pues la verdad me puse a llorar, dándole gracias a Dios, porque cuando uno le clama a Él está ahí para escucharlo a uno. Lleva un proceso con mi mente como de 6 meses, donde no podía tener paz, donde no podía yo como defenderme de mis otras capacidades que tengo, sino que la mente me tenía a mí por el piso. Y la semana pasada que me acordé, me puse a llorar y yo le decía a Dios, gracias, porque has tomado el control de mi mente, de mis pensamientos, gracias porque has sacado ese espíritu de mis sueños, de mis noches de descanso y me has hecho libre de esa iniquidad. Y la verdad son puertas que uno mismo abre en algún momento, por algún arrebato, por alguna cuestión, uno mismo abre esas puertas y esos espíritus inmundos vienen y se apoderan de la vida de uno. Entonces, yo lo único que sé es que
Cuando uno clama con un corazón verdaderamente, Dios está ahí. Dios está para ayudarlo a uno, para libertarlo, para sacarlo a uno de esas cárceles. Ha sido algo muy hermoso. Hoy yo le decía a Dios, necesito que me levantes, necesito que me des el amor, Dios, que me permita enamorarme de Él, que me permita conocerlo para poder servirle, porque tuve una recaída muy fuerte desde el año pasado, casi que no me levanto. Eh, Decidí este año tomar decisiones en mi vida y decir, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ni yo, ya no más Miriam, quiero que ahora sea Dios en mí. Y me ha levantado Dios de una manera maravillosa. Hoy le decía a Dios gracias, no permita que me rinda porque la vez pasada que di el estudio con mi hija, yo le dije a Dios, no, no quiero seguir, no estoy preparada, no quiero sentirme obligada a Dios, entonces prefiero hacerme a un lado. Y hace 8 días más o menos, mi hermana Elsie me dijo, Miriam, no se le olvide que usted le toca, ya casi le toca el tema a usted. ¿Yo qué? No, yo pensé que esto ya se había acabado, yo pensé que se había terminado eso y que yo no estaba ahí. Y cuando mi hermana me despertó, yo, Dios mío, no. Yo dije que iba a hacer las cosas diferentes, que iba a andar de una manera diferente, Dios, junto de su mano, Dios, y quiero, Dios, seguir sirviéndole, quiero seguir aprendiendo cada día. Y pues hoy no, hoy yo le decía a Dios, gracias, gracias por esta oportunidad de poder estudiar la palabra, de poder hablar, de poder empezar de nuevo. Hoy le daba gracias a Dios por esto y aquí estoy. Qué bonito porque pues el que lo levanta a uno es Dios. Entonces, de esta manera podemos ver en nuestra propia vida la seducción por esa serpiente. ¿Cómo? Con los pensamientos, los deseos, los ojos, el corazón, a través de nuestro cuerpo, a través de la televisión, la música, la mentira, el enojo, la ira y muchas cosas más. Yo quiero que cada uno se haga esa pregunta, ¿de qué manera aún la serpiente sigue seduciéndonos? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué música escuchamos? ¿Cuántas veces mentimos? ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Cuántas veces nos da ira al día, en la semana? ¿Cómo son nuestros pensamientos apenas despertamos o cuando nos vamos a dormir? ¿Cuáles son los deseos que tenemos en el corazón? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué sentimientos hay en el corazón? ¿Qué es lo que anhelamos? Si la vida espiritual, el dinero o cosas vanas y pasajeras de este mundo. Yo le pedí a Dios desde el fin de semana pasado, le decía a Dios, quita todo deseo que haya en mí por el mundo, quita toda pasión que haya en mí por el mundo, Señor, quita todo deleite que haya en mí, aún por el mundo, Dios. En mi adolescencia yo fui una persona que bailé, rumbié muchísimo, que tomé, que fumé, y a uno le quedan secuelas de esa vida del pasado. Y uno va a la calle, va por la calle o a cierto lugar y hay cierta música y esa música de alguna u otra manera lo hace patinar a uno, lo hace mover a uno un poquito hacia atrás. Entonces, yo quiero que cada uno se haga esa pregunta. ¿De qué manera nos estamos deleitando en contra de la voluntad de Dios? ¿De qué manera nos sentimos atraídos? ¿De qué manera estamos siendo frágiles? ¿De qué manera estamos escuchando la voz de Satanás? ¿Y de qué manera abrimos puertas y dejamos la verdad de un lado? Pregunta, ¿de quién somos hijos? El que habla la verdad es hijo del Altísimo, porque en Satanás no hay ningún tipo de verdad. La verdad solamente está en Dios. En Satanás solo hay mentira, solo hay engaño, hay muerte, hay perversión, hay maldad. En él no hay nada bueno.
Alguien, por favor, que me colabore con Éxodo 19:12. Dice, y Yo lo tengo. señalarás. Ah, no, Miguel, perdón, adelante, adelante. adelante, Rafa, adelante. No, Sharon. Ok, gracias. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que toque el monte, de seguro morirá. Una vez más, Dios libra a su pueblo, a sus hijos, de la muerte. En Génesis 3, creo que 3 es donde Dios le habla a Adán y a Eva que ese fruto no comerán porque pues morirán. Pero ahí Dios hablaba era la muerte espiritual, no de la muerte natural. Pero aquí en Éxodo 19:12 Dios habla a Moisés y le dice, pon una cerca para que nadie pase. Marca un límite alrededor del monte. Dios da una orden porque él ya sabía que nosotros somos tercos, que somos así. Él evita la muerte, él nos evita, una vez más, nos guarda de la muerte. Por lo mismo que había sucedido en el huerto del Edén. Allí Dios permite una barrera porque quien entrara allí de una vez moría, humanamente, no sé espiritualmente. Pero pues ahí lo que yo entendí es que las personas que se atrevían a pasar morían humanamente. Em, Vemos todo este estudio y toda esta enseñanza de cuán grande y poderoso es el amor de Dios para con sus hijos. Él siempre nos está hablando, Él siempre nos está dirigiendo, Él siempre nos está advirtiendo. Me encanta Proverbios porque Proverbios tiene algo y es que Proverbios pone un ejemplo bueno y pone un ejemplo malo, o sea, lo bueno y lo malo, de cómo somos y de qué vamos a hacer, de qué nos sirve y qué no nos sirve. Hoy leía un proverbio en la mañana y pues yo soy muy, muy, muy chillona cuando hablo con Dios, cuando leo la palabra. Hoy leía ese proverbio y yo decía, es que Dios es tan perfecto que Él no se equivoca en lo que hace, en lo que nos dice, en lo que recomienda. Los proverbios son algo tan impresionante que como la palabra de Dios dice, nos llega hasta el tuétano de los huesos, taladra hasta las coyunturas de los huesos. Y yo lo leía y yo decía, Dios, ¿cómo poder uno desmentir o cómo dejar uno de creer en su palabra cuando siempre nos está hablando basado en la vida verdaderamente que vivimos día a día? Le doy gracias a Dios por este estudio, le doy gracias a Dios por este tiempo, le doy gracias a Dios por todos ustedes y no sé, hasta aquí fue lo que yo pude estudiar, no sé si alguien quiere opinar algo más. ¿Alguien quiere comentar algo? En estos versos, la verdad es que hay muchas cosas que observar, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y pues de entrada el tema que ya hemos platicado en otras veces, en otras ocasiones, ¿no? O sea, ¿por qué aparece la serpiente? ¿Por qué Dios crea la serpiente? Porque la serpiente no se creó sola. Dios es el único que puede crear, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió la serpiente? ¿Por qué la creó? Tú como padre, ¿crearías a un ser de este tipo para que estuviera cerca de tus hijos? Pues nosotros inmediatamente decimos no, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios lo hizo? A ver, opinen, por favor. Tenemos un buen tiempo, tenemos 45 minutos para, hablar de esto. A ver, Rocío, por favor, Rocío Ponce. Rafa, dices que Dios creó esto, pero no sé si yo esté equivocada, pero la palabra dice
No te sé decir exactamente en dónde, porque es donde yo tengo ese dilema que todavía no capto los capítulos y los versículos, pero yo sé que la Biblia dice que esta persona, bueno, se le puede llamar persona, ¿verdad? Sí, este ángel, porque es un ángel, este ángel quiso rebasar al Señor, ¿sí? Y al quererlo rebasar, él lo despojó del cielo y lo mandó con todos sus ángeles a la tierra. Entonces, a partir de ahí, él ya llegando aquí, empezó a hacer sus disturbios, sus fechorías, pero siento que no lo procreó el Señor, siento que él quiso ser más porque, ayúdame, Rafa, ¿qué significa Lucifer? ¿Qué significa Lucifer? Bueno, a ver, Lucifer es un concepto griego, ¿eh? Ajá, ajá, Lucifer no es un concepto hebreo. ok, bueno, perfecto, Ajá. ajá. Pero a lo que voy, En el a lo que concepto voy, hebreo es Hasatán. ah, Ajá. ajá, ajá, Hasatán. Ajá. Satán. Bueno, Entonces, al- pero no, Lucifer es un concepto griego. ok, Ahora, a ver, Rocío, nada más una cosa. ¿Estás de acuerdo que Dios creó todo lo que existe en el universo? sí, Y nadie puede tener esa capacidad de crear, ¿no? nadie más que él. Entonces, ¿quién creó a, a Satanás? Pero primero vamos a darle la palabra a Rocío Cortés, a tu tocaya. Adelante. Otra vez. Bueno, llegamos a un punto en el que siempre me he cuestionado y yo le he preguntado a Alejandro, ¿por qué Dios creó a este personaje si sabía de antemano que nos iba a incitar a pecar? ¿Sí? Es algo que no he podido todavía saber por qué lo creó, aunque me lo he escuchado, lo he tratado de digerir, y no porque Dios no pueda hacerlo, porque Él hace todo lo que quiere y como quiere. Entonces, yo solita a veces pienso y digo, esto es para darle el sabor a la vida, si no iba a ser una vida muy aburrida. Tendría que haber acción para que pudiéramos estar, Pues luchando. luchando. Por eso Satanás es el acusador, el que va y lleva y chismea. Pero yo también pero si pudo haber sido todo tan bonito, ¿por qué crear a este personaje que nos está causando tantos problemas? Pero pues el Señor lo hizo porque Él puede hacer todo lo que quiera, porque Él puede ver hasta dónde nosotros podemos serle fieles, hasta dónde podemos nosotros confiar en Él, que hasta saber que todo eso malo que puedo percibir yo como malo, me sirve para mi crecimiento, aunque yo no lo entienda. Y que para mí yo podría decir, pero es tan fácil como decir, como no haberlo hecho. Como dijo mi hijo un día, haberos no nacido para no tener problemas. Pero el Señor hace porque puede hacerlo. Y sigo preguntándome, ¿por qué lo hizo? Gracias. No digo, pues reclámale, Rocío. ¿Yo qué? Nada, no es cierto. Es No, ¿cómo broma. crees? Es Ya broma. mero. A ver, Hasatán, Rocío, significa el adversario, ¿sí? O sea, el oponente. Eh, y qué significa para ti el adversario, el oponente? Alguien que, que Te digo, Rafa, te que es para enfrenta, que te enfrenta, con el que tienes que, de alguna manera, al que tienes que, de una manera, vencer, Al que me y, reta, y el así que es el que te reta, me obliga a vencerlo, me y obliga que, a esforzarme. así es, así es.
¿No será lo contrario de lo que uno No, desea? ¿No? lo que uno, Lo ¿qué, perdón? contrario, lo opuesto, adversario, ¿no es lo opuesto? Lo que uno no quiere hacer y de alguna manera te impulsa, te manipula y llega el Sí, momento en sí, o sea, esa es otra parte, ¿no? Algunos lo califican como algo espiritual que ajá, despierta en ti el deseo de hacer lo que no, lo que el Señor no quiere que hagas, ¿no? y es Pero, ajá, porque yo vuelvo a decir que nuestro Padre, para mí, él no lo, ¿cómo explicar? Para mí él no lo hizo, o sea, él se volvió contra el Señor y el Señor lo permitió que él quedara con esa adversidad. Él lo pero el permitió Señor ya sabía que iba y a él ya voltear sabía. bandera, Sí, sí, porque el sí, Señor lo pero sabe todo. Entonces, sí, ¿por qué lo creó? ¿Sí? Entonces, fíjate lo que, o sea, inclusive, y siempre hacemos referencia en los estudios a este capítulo 45 de Isaías, ¿sí? Dice el capítulo 45 de Isaías, a partir del verso 5 vamos a leer. Veo que están buscando en su Biblia, así es que ya que la tengan, empezamos. Capítulo 45 a partir del verso 5. ¿Sí? Dice, yo soy el Eterno y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, le está hablando a Ciro, el rey de Persia. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol, o sea, desde el oriente, y hasta donde se pone, o sea, el occidente, que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo, que formo la luz, ¿y qué dice? Y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo el Eterno soy el que hago todo esto. ¿Sí? O sea, más claro lo queremos. Él creó la adversidad. ¿Sí? O sea, él creó a aquel ángel que se rebeló en contra de Dios, ¿sí? Y que entonces fue desechado por el Señor y con él muchos ángeles que le siguieron. Ahora, ¿por qué lo hace? Fíjense que este, perdón que use este ejemplo, pero de repente dicen, oye, le dicen a alguien, ¿cómo lograste llegar hasta donde has llegado? ¿Qué te hizo crecer tanto? ¿Qué te motivó? Y dices, el hambre, ¿no? Si no hubiera tenido hambre, si no hubiera tenido necesidad, si no hubiera tenido escasez de recursos, muchos de nosotros no nos hubiéramos esforzado como nos esforzamos, algo que decía Rocío, Sí, así ¿sí? es. El Señor, y la semana pasada hablamos de eso, se traduce como tentación, ¿sí? El Señor dice que te tienta, aunque ya vimos que el Señor no te tienta, ¿sí? Todo, hace rato también lo dijeron, ¿de dónde vienen todas las perversiones? ¿De dónde viene la maldad? Del corazón del hombre, ¿sí? De nuestra propia, dice la Escritura, concupiscencia, ¿sí? De nuestros malos deseos. El Señor nos quiere que pasemos por esas experiencias que nosotros decidimos pasar al desobedecerle. ¿Para qué? Para fortalecernos, ¿sí? Si cuando tú tienes dificultad es cuando más te aplicas, cuando más te acercas al Señor, cuando entiendes que le necesitas y le buscas realmente. Cuando estamos en lo alto, que creemos que no necesitamos nada, nos olvidamos de Él, ¿sí? Ni nos acordamos de Él para nada, ni siquiera, menos le damos gracias por lo que comemos. Y a veces lo hacemos por pura costumbre, ¿sí?
porque creemos que lo que tenemos es por nuestra capacidad física, intelectual, lo que quieran, ¿sí? Entonces, ¿para qué crea el Señor la adversidad? Porque ya entendimos que en hebreo Hasatán, en español Hasatán significa adversidad, lo que se te opone. ¿Para qué crea el Señor a Hasatán, a Satanás? Pues para que pases, dice Anaelsia ahí, para formarnos y perfeccionarnos. Así es, para pulirnos, para purificarnos, para que nos acerquemos a Él, para que lo tomemos de la mano y no nos soltemos de Él. Si el Señor no hubiera introducido a la serpiente al huerto del Edén, decía Rocío, ay, qué Rafa, chiste no te tendría la oyes. vida, hay que darle sabor, ¿no? Si no crea a Satanás, entonces éramos unos títeres que el Señor podía mover así, con hilitos. Y entonces, ¿qué chiste tendría nuestra vida? Sin embargo, el Señor nos da la capacidad de elegir. Y por eso también pone en el huerto del Edén, porque alguien más podría decir, ¿y por qué puso en el huerto del Edén el Señor el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y casi parece que te provoca porque te dice, ahí está, no comas. Y nosotros cuando nos prohíben algo, ¿qué hacemos? Pues ahí vamos, ¿no? ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque nos dio la capacidad de elegir. Por eso dice en mismo Génesis, después lo vamos a ver, ahora ya es como uno de nosotros, ¿sí? Que conoce el bien y el mal cuando Adán y Eva desobedecen. Entonces ahora el Señor dice, ok, desobedeciste, te va a costar trabajito, pero no nos deja solos. ¿Qué hace? Manda a su Ruaj, manda a su espíritu, y su Ruaj, ¿qué nos dice? Rocíos, las dos tocayas, no hagan lo que no hagan lo que van a hacer. Está mal, y su conciencia no está tranquila. Y tal vez las dos deciden hacerle caso, está bien, pero a lo mejor una de las dos o las dos no le hacen caso al Ruaj del Señor, lo contristan, ¿sí? Y ahí van a vivir las consecuencias de lo que hicieron. Y cuando el Señor permite que sufran las consecuencias de lo que hiciste, porque además el Señor es justo y no puede dar por inocente al culpable, aunque después manda el remedio con Yeshua, ¿sí? Para purificarnos a través del derramamiento de su sangre, ¿sí? Entonces, tú te das cuenta que lo que haces tiene consecuencia, pero solamente lo pudiste ver porque caíste en la tentación, caíste, experimentaste las consecuencias y eso es lo que te va a ir haciendo apartarte del mal. Ahora, si después de tener experiencias feas, no te apartas del mal, pues entonces ya hay algo mal ahí en tu cabecita. No tienes la instrucción ni en tu mente ni en tu corazón. Y entonces por eso se leía, creo que en Juan 8:44, donde decía que su padre es el diablo, ¿no? El padre de mentira. Pero el Señor lo crea para eso, para fortalecernos. Es más, hay un dicho muy popular aquí en México que dice, lo que no me mata me fortalece, ¿no? Rafa, un momentico. Aquí en Colombia se dice examen que no se pasa, se repite. Nosotros decimos prueba, que se puede decir prueba o proceso, que Dios nos permite en la vida, prueba o proceso que no se pase verdaderamente se repite, entonces doble dolor, Así doble es. lucha. Así es. Y entonces más vale que pases la prueba la primera, porque si no la vas a tener que presentar 2 o 3 o 4 veces hasta que recapacites. Y si no recapacitas nunca, ya te perdiste, ¿no? O sea, ahí sí hubo muerte, muerte espiritual. La- la- ah, y contra eso no se puede hacer nada. Pero ¿qué es lo importante? Y se los repito porque necesitamos estar conscientes de eso. El Señor nos dio el remedio, nos dejó su palabra.
envió a Yeshua, se manifestó a través de Yeshua y derramó su sangre por nosotros, ¿sí? Entonces, ahí aparece, y que por cierto, como un detalle, sabemos que la serpiente, entendemos, es que hay una interpretación que la serpiente era un ser espiritual, ¿sí? Que no podía verse y que solamente influía en Adán y Eva, o la otra, que sí era una serpiente, pero la serpiente, ¿qué creen? Que andaba en patas, caminaba, porque después de que el Señor ve que Adán y Eva desobedecieron, ¿qué le dice a la serpiente? Que se arrastrará y comerá el polvo de la tierra todos los días, ¿sí? Bueno, si me equivoco en las frases, en los versículos me dicen, pero le dice eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde la serpiente se empieza a arrastrar. Y dice que la serpiente era más astuta, ¿sí? Oye, ¿por qué era la serpiente astuta? Porque supo cómo engañar, es el padre de mentira, ¿sí? De la mentira. Y supo cómo engañar a Adán y Eva. ¿Por qué Adán y Eva desobedecieron? Y Miriam hacía una excelente pregunta. O sea, tú cómo le estás, no me acuerdo cómo la planteó, pero tú cómo le estás haciendo caso a la serpiente, ¿no? ¿En qué te está llevando a ser la serpiente? ¿Sí? Era astuta, era hábil. Normalmente cuando se le dice una persona astuta, se refiere a que hace las cosas de tal manera que engaña, ¿no? A las personas, ¿sí? Que hace algo indebido, hace lo necesario para hacer algo indebido, es astuta. Entonces, les decía que de esos versos se pueden sacar muchísimas cosas y pues aquí vemos la ingenuidad de Adán y de Eva, ¿no? Ah, pues sí, no vamos a morir. Y cuando desobedecen, ¿qué pasa? Cuando toma del fruto, porque, oye, ¿qué era ese fruto? ¿Una manzana? Pues no sabemos. Es más, ni siquiera era un fruto, seguramente, ¿sí? Solamente a lo mejor tomaron una mala decisión y ya. Entonces, el problema, ¿cuál fue? Que se acercaron a donde no deberían de acercarse. Nosotros, ¿a dónde nos estamos acercando? Porque alguien se acerca a un bar cuando tiene problemas de alcohol. ¿Creen que es la decisión más inteligente? Pues no. Alguien se va a un antro en donde hay un montón de muchachas o muchachos y su debilidad es esa, ¿no? Estar buscando parejas y teniendo relaciones ilícitas y cuestiones de ese tipo. ¿A dónde te estás acercando tú? ¿Qué le estás ocultando a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus familiares? ¿Sí? ¿A dónde te estás acercando tú? El Señor te dice, no te acerques a aquello que te va a hacer desobedecerme, ¿sí? Que va a apartarte de mis mandamientos. Y a veces puede ser tan sutil que ni cuenta nos damos. Y ahí vamos, derechito al precipicio. Entonces, ¿a dónde nos acercamos? A que lo más importante para nosotros es lo material y que si no tenemos algo material, creemos que no tenemos nada, que no somos nada. Nosotros no somos por lo material, somos porque somos del pueblo del Señor y porque te podemos tener acceso a Él, podemos tener acceso a la vida eterna, ¿sí? Entonces, y el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí ya Dios dijo, ok, quisiste conocer el bien y el mal, pues ándale, toma tus propias decisiones. Y como el Señor sabe que nos vamos a ir por donde no nos debemos de ir, ¿qué hizo?
pues empezó con un plan de rescate, ¿no? Con un proceso de redención que nos iba a sacar del pecado en el que habíamos caído porque estábamos muertos en delitos y pecados. Patti, por favor. Sí, shalom para todos. Es que quería pedir permiso si me deja colocar un video que dura 7 minutos respecto al tema. Por favor, Patti, tenemos bastante tiempo. Juletica lo tiene. ¿Quién, perdón? Ah, Juliet ya lo va a poner. A ver, Patti, platícanos. Yo creo que todos estamos iguales. Nosotros todos tenemos el árbol para escoger. Tomar la decisión se trata de si nos dejamos guiar por Dios o por nuestro parecer. O sea, si obedecemos o nos dejamos llevar por nuestros instintos. Y los instintos, pues, son animales, carnales. Así es, Patti, muchas gracias. El video está muy ilustrativo, ¿no? Entonces, ¿por qué creó Dios? ¿Lo podemos entender? ¿No lo podemos entender? Yo soy muy de aceptar de que pues fue por algo. Yo creo que sí fue para fortalecernos, pero la verdad es que lo vamos a conocer hasta que lleguemos allá, ¿no? Vamos a saber de qué se trata hasta que lleguemos allá, pero ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo más importante que aprendemos? ¿Qué le pasó a Pedro cuando Yeshua lo llama a caminar sobre el agua? Iba muy bien, ¿no? Empezó muy bien. Y cuando quitan su mirada del Señor, ¿qué le pasó? Se empezó a hundir, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos es poner nuestra vista en el árbol, ¿sí? Correcto, en el árbol que el Señor nos dijo del que podíamos comer. Y aunque querramos y querramos y querramos voltear al que no podemos comer y querramos acercarnos al que no podemos comer, recordemos lo que le pasó a Adán y Eva, lo que le pasó a esta niñita con la máquina de expendedora de dulces. Y entonces hagamos todo lo posible por resistir la tentación. Porque si no, miren, esta niñita estuvo llore y llore y llore y creyó que moría, ¿no? ¿Y qué pasó? Llegó el instructor amoroso y dijo, la máquina estaba rota, ¿no? Entonces, así es el Señor con nosotros. Oye, mira, sí, sé que a veces te ganó, pero no te preocupes, la mayoría de las veces le hiciste caso a mi Ruaj. Te arrepentiste a tiempo, corregiste a tiempo. Entonces, te va a dar un abrazo y te va a decir, ven conmigo, hijo mío. ¿Sí? Así es que, qué bonita enseñanza. No sé si alguien quiere opinar algo mientras le doy las gracias a Miriam. Gracias por el estudio. Gracias porque sabemos que te esforzaste. Y gracias porque hay disposición de todos. Y vamos a seguir esforzándonos para seguir creciendo más, inclusive en compartir la palabra, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos todos, crecer. El Señor nos ha puesto aquí, para que nos dé pena, para que no sepamos ni qué hacer, no nos salgan las palabras, no podamos compartir, Miriam, la pantalla, pero la próxima vas a saberla compartir sin mayor problema, ¿no? Eso Sí. espero, Miriam. Sí, ahí vamos, poco a poco. No te preocupes, cuando yo empecé a compartir por Zoom, me tenían que ayudar mis hijos y por aquí hay personas que están desde aquel tiempo que yo empecé y se acuerdan perfectamente cómo mis hijos me tenían que ayudar porque yo no sabía ni qué hacer. Entonces, vamos a ir creciendo, ¿no? Y para eso son estas pruebas que traemos. Así es que
no se acerquen al árbol que les va a hacer caer. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere comentar algo? Y si Rafa, no, para que Miriam cierre. y Adelante, sabe, Miriam. sabe qué es lo más tenaz de nosotros, que cuando la embarramos, siempre estamos buscando la manera cómo justificarnos delante de Dios, ¿no? El por qué y el por qué y el por qué, y era que esto y era que aquello, como los niños pequeñitos de verdad cuando la embarran, siempre tienen una justificación y así somos nosotros delante de Dios, siempre estamos buscando la manera de cómo excusarnos. Así es. Fíjense que mi hijo el otro día me platicaba una experiencia en el trabajo y cuando habla con un cliente, le dice que se equivocó, que lo que le está diciendo no es cierto, y mi hijo creía que sí era cierto. Y cuando mi hijo se da cuenta que tenía razón, que él no estaba considerando algo que el cliente decía, mi hijo lo que hizo es decir, sí, tiene razón, gracias por señalarme mi error, ¿no? Gracias por ayudarme a verlo. Y siguió platicando con él, aceptando su error. Y el cliente se logró, porque el señor vio que no puso pretextos. Y le decía, mira, yo me acuerdo también, una vez tuve que hacer una presentación en una empresa y vino gente de Francia y de Estados Unidos. Y entonces yo como auditor pues tengo que reportar todo lo que encuentro. Y en ese año reporto una observación y me dice el estadounidense, muy bien, qué bueno que nos la están reportando, pero ¿por qué no me la reportaste en años pasados? Hijo, ¿qué digo, no? Y entonces le digo, ¿sabes qué? No nos habíamos dado cuenta, pero ahora que nos dimos cuenta te lo estamos comunicando. Fue un error de nosotros por no haberlo detectado anteriormente. Ok, siguió la junta y después un europeo, un belga, me habla que era el director de la empresa y me dice, ¿sabes qué, Rafael? Si no hubieras aceptado que era error tuyo, ya no tuvieras al cliente, te lo hubieran quitado. Y por haber aceptado que te equivocaste, vas a seguir con este cliente por muchos años. ¿Por qué? Pues porque cuando tú honras la verdad y no te justificas, ¿qué pasa? Y lo trasladamos al ámbito espiritual. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl le quiso echar la culpa a todos menos al mismo y fue destituido, ¿no? ¿Qué le pasó a David? David aceptó su error y su reino es eterno. Entonces, nosotros, por lo que dice Miriam, no tenemos que justificarnos. Si el Señor nos hace ver que nos equivocamos, sí, nos equivocamos, perdónanos, y entonces no volver a caer en lo mismo. Y eso vale para para la salvación. Vale para aplicar la redención, el proceso de redención que el Señor ha puesto para nosotros. ¿De acuerdo? Podemos tener inclinación al mal, sí, pero también contamos con el arma más importante para vencer esa inclinación al mal, que es la instrucción del Señor. Yeshua, su palabra hecha carne. Así es que no tenemos pretextos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O ya nos despide Miriam? Bueno, creo que ya nos va a despedir Miriam. Ok, Rafa, muchas gracias por ese apoyo, gracias a todos por cada aporte que hicieron. Maravilloso Dios, damos gracias por este tiempo. Gracias Dios por hablarnos, por guiarnos, por enseñarnos, por formarnos. Gracias Dios por todo. Gracias por esta preciosa palabra que tú nos has dejado, Dios, para leerla, meditar, ponerla en práctica día tras día, Dios. Gracias.
Gracias porque en ti encontramos, Dios, misericordia, amor, perdón, vida, salvación, salud, Dios, y todo lo que sea, Dios, de acuerdo a su voluntad. Dios, te pedimos que nos enseñes a buscar primeramente el reino de los cielos, Señor, y como dice su palabra, el resto vendrá por añadidura, Dios. Ayúdanos, levanta la cabeza de cada uno, Dios, y enséñanos a mirar, Dios, su rostro, Señor. Enséñanos siempre, Padre, a poner nuestra mirada en ti, Señor. Permítenos, Dios, cada día, Señor Dios, dejar de ser débiles para aprender a confiar en ti, Dios. Permítanos, Padre maravilloso, tener esas fuerzas, ese amor, Dios, de poder seguir, Dios, en sus caminos, de poder seguir esa luz, ese árbol de vida, Dios. Permítenos, Padre Santo, poder avanzar, poder ser testimonio, poder ser luz, Dios. Padre, ponemos los errores, las debilidades, ponemos, Dios, aquello que no hemos podido sacar, Dios, delante de su presencia, Dios. Y pedimos que seas tú el que nos guía, el que nos da la fuerza, el amor y el querer como el hacer, Dios, para aprender, Dios, a olvidar, a dejar, a perdonar y a ser sanos y libres, Dios, por su amor y misericordia, Padre. Gracias por cada familia, Dios. Gracias por cada persona que está conectada. Gracias, Dios, porque cada columna representa, Dios, allí su palabra en cada hogar, Dios, dentro y fuera de cada hogar, Señor. Gracias, Dios omnipotente. A ti le debemos todo, bendito Dios de los cielos, y sin ti no somos nada, Señor. Gracias por levantarnos, gracias por tomarnos, por elegirnos, por escogernos entre miles de personas afuera, Dios. Gracias por ese privilegio tan grande, Señor. Enséñanos a amar y a valorar, Dios, eh, esta dicha, Dios, de que somos sus hijos, bendito Dios. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias, maravilloso Dios, por mi vida. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el que nos levanta y el que nos sostiene, Señor. En tus manos, Dios, ponemos este grupo, ponemos la vida de cada uno, Señor. En tus manos, Dios, ponemos esa fuerza, ese amor y ese poder, Dios, para continuar la vida espiritual, Dios. Gracias por todo, maravilloso Dios. Amén y amén.